pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. En la escuela, ponele, si vieron que una vez sola te cagaste a piña y te la bancaste, ya quedas marcada como que te la bancás. Me gusta pelearme por un lado sí, por un lado no. Porque tenés que hacerte respetar, si no quedas como un cagón y un gato. El tema que vamos a trabajar hoy, vamos a realizar una charla de debate sobre el tema de la violencia. Violencia escolar, violencia en el barrio, violencia en la cancha, violencia en el hogar. Yo me peleo porque, no sé, porque siempre hay quilombo por pibes o por cualquier cosa. Esta cultura del aguante, que en un principio es localizada en los sectores populares, se ha expandido muy rápidamente a los restantes sectores de la escala social. Un chiquito de tan solo 12 años, protagonista de un homicidio de su compañero de 13. Para enseñarle a los chicos es con el ejemplo. Si vos a tu hijo lo amás, lo contenés, le demostrás afecto y dedicación, ¿de dónde va a sacar una actitud violenta un chico? La pregunta última es ¿quién es el responsable? El autor material es él, pero los padres tenían armas y no tomaron medidas para que él la tome. Es difícil comunicarse con los padres. Para mí, y porque, no sé, son grandes, yo no puedo comunicar muy bien con ellos. Y el modo en que los adultos resuelven sus problemas, y es que lo que los jóvenes ven todo el tiempo, es la crispación y la acción directa y modos violentos. Entonces, esto es lo que finalmente estamos enseñando. La violencia siempre pasa en la casa porque siempre a veces no alcanza la plata para comprar algo. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Qué lo empujó a cometer la matanza esta mañana? El adolescente está en una etapa que no es ni chico ni adulto y necesita mucho verse reflejado, tener un modelo. Según Red Solidaria, 1,5 millones de chicos viven en hogares donde hay armas y con la mitad de ellas cargadas en forma permanente. Yo, por suerte, nunca participé en ninguna pelea, pero sí tuve oportunidades en las que vi otras personas pelearse. Nunca participé en peleas, ya que creo que hay otras formas de solucionar los conflictos. Para mí estas peleas se arman porque les gusta pelear. Pienso que las peleas se arman por pavadas, comienzan como chiste o alguna palabra hiriente. O porque quisieron resolverlo de otras formas y como última instancia terminaron peleando. Siempre cuando era chico me decían que los conflictos se solucionaban hablando. Las frases "no llores como niña" o "pareces una mariquita" las escucho mucho. Sí, escuché la frase "lloras como una nena" o "pareces como una mariquita" cuando juego con mis amigos. Y me gustaría dejar de escucharlas. No le doy tanta importancia porque pienso que si sos hombre o mujer tenés el mismo derecho a llorar o a sentirte mal por una cosa. Creo que llorar es humano y no importa si sos mujer o varón. Que seas hombre no significa que tengas que ser uno que tenga que pelear y bancársela siempre. Todos tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos. En ocasiones escuché decir "tiene aguante", creo que se refieren a quien se la banca más y se muestra más fuerte. Pasaría que si me niego una pelea, usualmente uno quedaría visto en general como el que no tiene, como el cagón. Creo que las peleas suceden porque la gente piensa que es lo más fácil
la forma más fácil antes que discutirla charlando. Todo eso depende del tipo de amigos o grupo de personas con el que te juntes. En la Argentina contamos desde el año 2006 con un Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que da herramientas a niños, niñas y adolescentes para pensar sobre su cuerpo, su salud, su sexualidad, sus emociones. Y también para pensar y reflexionar sobre algunos elementos de nuestra cultura y de nuestra sociedad. La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, la ESI, establece el derecho que tienen niñas, niños y jóvenes de todo el país a recibir educación sexual integral. ¿Qué quiere decir esto? Que es una educación sexual que no solo abarque contenidos relacionados con lo biológico, como se pensaba en algún momento, donde los saberes de este área eran sobre el aparato genital o los cambios en la pubertad. Por supuesto que estos temas son parte de la ESI, pero esta no se agota ahí. Implica mucho más porque nuestra sexualidad no es solo una cuestión de hormonas o de órganos del cuerpo. Tampoco es solo una cuestión de prevención de enfermedades o de métodos anticonceptivos, aunque estos temas también están incluidos porque es un derecho de los jóvenes, de las jóvenes, a recibir información científica adecuada que los ayude y las ayude a tomar las mejores decisiones en relación al cuidado de su salud, al ejercicio de sus derechos y a los modos de vincularse. En este punto, como señala el texto de la ley, se entiende por educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, sociales, afectivos y éticos. Vemos que entonces quedan incluidas en la ley cuestiones que tienen que ver con lo social. Podemos preguntarnos por qué incluiríamos a lo social en relación con la sexualidad si pareciera, a primera vista, tener que ver con la intimidad. Incluimos lo social porque las personas somos seres sociales. Esto quiere decir que para constituirnos como sujetos, lo hacemos en relación con otras y otros. Podríamos afirmar incluso desde antes de nuestro nacimiento, desde el momento en que alguien decide tener un bebé. La cantidad y la posibilidad de elegir está marcado por el contexto sociohistórico en que esa persona se desarrolla. Por ejemplo, para muchas mujeres durante mucho tiempo la maternidad era un mundo obligado al que debían dedicarse exclusivamente y desde muy temprana edad. Afortunadamente, hoy reconocemos que hay diversas maneras de concebir la maternidad, así como la crianza. Pero no se acaban en ese momento inicial los condicionamientos sociales. Durante toda nuestra vida vamos nutriéndonos con los mandatos, expectativas y posibilidades que cada cultura proyecta sobre la vida de sus miembros y en distintos aspectos de ella. Por ejemplo, sobre el binarismo de la sexualidad, es decir, qué es ser un varón o ser una mujer y cómo se debe serlo, invisibilizando así otras identidades. También los mandatos sociales se proyectan sobre cómo nos vestimos, qué ropa y qué colores usamos, cómo nos movemos, cómo nos vinculamos con otros y otras, qué hacen los varones y qué hacen las mujeres, qué posibilidades de elecciones amorosas son aceptadas y cuáles no, cómo discutimos, qué tipo de violencia padecemos y o practicamos. Las personas nacemos con diferencias de orden biológico. Una de estas es el aparato genital con el que llegamos al mundo. A partir de esta diferencia sexual orgánica se construye el género, es decir, la atribución de expectativas, deseos, mandatos que recaen sobre los sujetos y les imponen determinadas cuestiones según su genitalidad. Nuestros cuerpos se van llenando de sentidos sociales que construyen el género. A partir de que nos enteramos el sexo de un bebé en la ecografía, compramos pelotas, objetos celestes y la camiseta de fútbol como la del papá o en otro caso muñecas, tacitas de té y una colección de prendas rosas. Marcas que desde un inicio nos muestran qué significa ser varón y ser mujer. En este proceso se constituyen los estereotipos de género que determinan cómo debe ser un varón y cómo una mujer. En nuestra sociedad, las mujeres estuvieron históricamente asociadas a lo maternal, lo tierno, lo débil. Así leemos desde nuestra infancia novelas y cuentos donde las niñas son rescatadas y salvadas de todos sus males por un héroe forzudo y valiente. Igual, los juguetes para nenas incluyen artefactos domésticos como cocinitas, casitas de muñecas, bebotes para cuidar y aprender a maternar. Muñecas articuladas con cuerpos como modelos y mucha ropita para estar radiante y preocupada por su look.
Para ellos, en cambio, abundan las armas y superhéroes, objetos de lucha, juguetes de construcción y se los invita a practicar deportes en grupo y de contacto. Estos juegos estereotipados y juguetes condicionan saberes, comportamientos y elecciones. Además, estos estereotipos no solo representan diferencias entre unos y otros, sino que también proyectan desigualdades. Si bien son las mujeres las que se vieron más perjudicadas en este proceso, con menos posibilidades de acceder a la educación, a un trabajo remunerado y a ciertos derechos sociales como el voto, los varones también sufrieron por estas arbitrariedades. Sobre los varones recaen un montón de expectativas y mandatos que, en tanto estereotipos sociales, esperan de todos lo mismo, borrándose la diversidad que existe entre ellos. Estas expectativas con relación a la masculinidad implican sufrimientos y un alto costo para los varones. Las mujeres quedaron objetivamente por fuera del acceso a ciertos bienes culturales y políticos. Por ejemplo, durante mucho tiempo no pudieron cursar en la universidad, no podían participar como ciudadanas ni eran dueñas de manejar sus bienes patrimoniales. Los varones tampoco son libres a la hora de expresar y vivir sus deseos, sus emociones o sus identidades. Por todo esto es importante resaltar que los estereotipos de género resultan opresivos para las mujeres y también es importante reflexionar cuánto lo son para los varones. De ellos se espera que sean valientes, rudos, autosuficientes, que deben estar siempre dispuestos y activos sexualmente y que no pueden sufrir ni enfermarse, entre otras cosas. Otros mandatos sociales, aún más invisibilizados, están relacionados con la salud. Observamos que, mientras que existen y se difunden publicidades de prevención del cáncer de mama, no aparecen, por ejemplo, campañas previniendo el cáncer de próstata, lo que refuerza el imaginario de que los varones no se enferman ni padecen malestar en sus cuerpos, cuestiones que parecerían, desde esta lógica, afectar su rol de proveedor y hasta su masculinidad. Por todo esto, los varones llegan mucho más tarde a las consultas médicas, en muchos casos cuando la enfermedad ya está avanzada. Yo soy muy macho, como debe ser. Faltaba más. Como vimos, podemos afirmar que la masculinidad no es un hecho biológico, sino que es un aprendizaje que se da en la construcción de identidad a través de ciertas expectativas y mandatos que se imponen sobre ellos. Este estereotipo de masculinidad hegemónica queda vinculado necesariamente con la violencia y el ser fuertes, dominadores. Otro mandato fuerte para los varones es el de la autosuficiencia. Vale decir, hacer todo solos, no necesitar ayuda, no depender ni confiar en nadie, tener el control, seguir e imponer las propias reglas sobre los demás. Esto se traduce como un privilegio a través del ejercicio de poder, de dominio y de control, que aparecen como atributos intrínsecos a la masculinidad. Se trata de un mandato que viene acompañado de otro. Tener que ser siempre fuertes, resistentes, duros, tenaces, arriesgados, estar siempre a la ofensiva, enfrentar el riesgo y no demostrar debilidad, pasividad ni vulnerabilidad, ya que estas características están connotadas como femeninas y por tanto son temidas y no deseadas. La fuerza física y o la violencia aparecen entonces como atributos de la masculinidad deseada, de manera que podemos pensar que para ser varón históricamente había que ser en algún sentido violento, o mejor dicho, para demostrar a otros que se es varón, hay que ejercer violencia para confirmar que uno no es vulnerable. La construcción de identidad se da siempre en relación con otros y principalmente en la adolescencia, periodo clave de este proceso. Es ante esos otros donde uno debe mostrar que es bien hombre, es decir, que puede demostrar y responder a lo que se espera de él según el estereotipo social. La violencia es un elemento clave en la masculinidad, porque funciona para poder mostrar frente a los otros que uno no es vulnerable. Desde los juegos de manos que los varones juegan desde pequeños, hasta mostrar fuerza en pulseadas o pelearse con la bandita rival. El pegar o estar dispuesto a golpear a otros, generalmente en grupo, significa demostrar que uno tiene aguante y es bien macho.
Frente a una piña, ningún hombre que quiera ser considerado como tal puede mostrarse asustado o indefenso. Esta violencia es ejercida tanto hacia varones como a mujeres. Dentro de esta lógica de violencia, como resultado de esos mandatos sociales y estereotipos de género, tenemos que reflexionar sobre nuestra constitución como varones o mujeres. Un informe de la ONU en torno a la violencia revela que la masculinidad normativa tiene como motor fundamental la búsqueda del reconocimiento por parte del grupo y el miedo a la pérdida de ese reconocimiento. En los grupos de amigos se encaja o se es encajado. Con los pares de género se debe ser siempre activo, no se puede mostrar debilidad, no se puede mostrar que no se puede. Durante la adolescencia y juventud, esto se hace relatando hazañas sexuales que den cuenta de la potencia, peleando con otros varones, tomando alcohol de manera desmedida o no llorando. Es decir, la complicidad entre pares es la base a partir de la cual se sostienen las diferentes formas de poner en práctica los mandatos masculinos dominantes. El grupo de varones no es simplemente un espacio para reconocerse y encontrarse. Implica además poner en práctica cierta violencia para seguir formando parte de ese grupo. Se trata de ejercicios de violencia que al principio pueden ser casi imperceptibles, como el juego de manos o situaciones de competencia por demostrar potencia o éxito. Pero con el tiempo se van transformando en formas de violencia que se ejercen sobre mujeres o todas aquellas personas consideradas inferiores desde ese lugar de poder. Pero esta construcción de la masculinidad, basada en la violencia y el no cuidado, tiene consecuencias negativas. Datos del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de 2018 revelan que los varones se encuentran más expuestos, por ejemplo, a contraer el virus del VIH por no cuidarse. Y son claramente los más expuestos a lesiones en situaciones de violencia y a muertes por lo que se considera causas externas. Como sociedad, nos lleva un gran trabajo poder revisar mandatos, estereotipos que tenemos naturalizados y que implican cuestionar algunos privilegios, como también poder ponerle nombre a las cosas que sufrimos. Nací en Azul hace muchísimos años y me fui a vivir al campo con mi abuela hasta que mamá se casó con Martín y me fueron a buscar. Mi papá me dijo, che, me parece que vamos a tener que adoptarte porque el tema de los papeles, porque si pasa algo, para estar igual con tus hermanos. Y fuimos los 5, mis 2 hermanos, y la jueza nos dijo, le preguntó a mis hermanos, ¿están contentos que van a tener una hermana? Y nos pusimos todos a llorar. Y ahí me di cuenta que era mucho más que un trámite legal, que era como legalizar algo que siempre había sido así. Pero ahí me di cuenta de la importancia de lo legal, de la importancia que frente a la sociedad y frente a la ley vos tengas un nombre, ¿viste? Como que cambia todo. Vamos a revisar históricamente algunas normas y leyes que se fueron construyendo a nivel nacional e internacional para poder crecer como sociedad respetando nuestros derechos y nuestras singularidades. 2006, ESI, marco normativo. 1948, Convención Universal sobre los Derechos Humanos. 1966, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1976, Convención Americana sobre Derechos Humanos. 1985, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 1989, Convención sobre los Derechos del Niño. 1990, Ley Nacional de SIDA, 23.798. 2000, Ley Nacional 25.273, régimen de inasistencias para alumnas embarazadas. 2003, modificación del artículo 1 de la Ley 25.808, prohibición en establecimientos de educación pública de impedir la prosecución normal de los estudios a alumnas embarazadas o madres en periodo de lactancia. 2005, Ley Nacional 26.061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
2006, Ley 26.150, Educación Sexual Integral. 2006, Ley 26.206 de Educación Nacional. 2008, Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral. 2010, Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario. 2012, Ley 26.743, Identidad de Género. 2015, Ley 27.234, Educar en Igualdad. Prevención y erradicación de la violencia de género. Poder modificar esta realidad no es, por supuesto, una cuestión de voluntad individual. Necesitamos, como sociedad, un trabajo fuerte sobre los estereotipos masculinos y su relación con la violencia. Las escuelas tienen una gran tarea en este sentido. Es allí, acompañando a jóvenes y adolescentes en su crecimiento, donde estas cosas pueden pensarse críticamente. Pero volvamos a la Ley de Educación Sexual Integral. El Consejo Federal de Educación, que reúne a representantes de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires, propuso en el año 2018, y a modo de reafirmación de lo propuesto por la Ley 26.150, la Resolución 340, que propone 5 ejes conceptuales para la implementación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. El cuidado del cuerpo y la salud, respetar la diversidad, garantizar la equidad de género, defender nuestros derechos y valorar la afectividad. Siempre tuve el deseo de ser padre. Es un sueño que tenía desde muy chico. Cuando se empezó a abrir socialmente el tema de la adopción, dije, yo quiero. Me dice, pero eso no solo abre el panorama, porque Ariel tiene toda una familia construida con abuelos, hermanos, primos. Entonces digo, wow. Uno piensa que tiene que ocultar, porque yo nunca fui de ocultar nada. Pero dije, bueno, acá hay que ocultar. Y al final, no. Trabajar los ejes propuestos implica abrir en las escuelas espacios para poder pensar las masculinidades, entre otras cosas, para pensar cuántas de nuestras conductas responden a esos mandatos más que a nuestros propios deseos. El Programa Nacional de ESI nos brinda espacios para que ellos también puedan pensarse y deconstruirse en beneficio propio y de los demás. Para que podamos respetar los diversos modos de ser varón y para que ellos también puedan expresar su afectividad lejos de la idea de que los hombres no lloran, para que puedan defender sus derechos. Pensemos, por ejemplo, en la licencia de paternidad de escasos días que les impide participar en las tareas de cuidado. Para que puedan cuidar su salud y visitar los servicios médicos sin sentir que se pone en riesgo su masculinidad. Y para garantizar la equidad de género sosteniendo igualdad de derechos. La Ley de Educación Sexual Integral nos permite deconstruir estos estereotipos, nos permite pensar que en las nuevas masculinidades la afectividad tiene un lugar en este territorio en deconstrucción. La idea es que los varones se liberen del corset de estos estereotipos, de todo tipo de violencia y de los mandatos de una sociedad que los obliga a esconder deseos, temores y sentimientos detrás de la máscara del hombre fuerte. Deconstruir no es destruir. Deconstruir es desarmar el modo en que el sentido común nos hace a todos pensar del mismo modo. Por eso cuando deconstruimos, emancipamos a la realidad de su sentido único y mostramos que todo puede ser de otra manera. Deconstruir para ser más libres. La ley nos permite entonces pensar críticamente ciertos mandatos para poder construir una sociedad con los varones formando parte de otras escenas. Hay una forma correcta de ser varón. Falso. No hay una forma de ser varón correcta, ni natural, ni única, ni valedera. Hay un tipo de masculinidad hegemónica que es la forma de masculinidad dominante y culturalmente autorizada y autorizante en un orden social determinado, que no deja que se desarrollen las otras formas de masculinidad que permiten corrernos de los mandatos sociales y los estereotipos de géneros construidos social y culturalmente. Los varones nacen violentos.
Falso. Las personas no nacemos violentas. Son características que se van adquiriendo en los procesos de socialización. Los estereotipos masculinos incluyen comportamientos o rasgos violentos que son aprendidos por los varones. La aplicación de la ESI es optativa en las escuelas. Falso. La educación sexual integral es obligatoria en todo el territorio nacional desde el año 2006. Esta ley, la número 26.150, reconoce el derecho a la educación sexual integral de todas las personas desde el nivel inicial hasta el superior, en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de todo el país. Muchos juguetes reproducen estereotipos de género. Verdadero. Muchas veces, al elegir juguetes para un niño o una niña, reproducimos los estereotipos de género al elegir para ellas objetos relacionados con los cuidados y las tareas de la casa, mientras que para ellos elegimos armas o trajes de superhéroes, porque suponemos que los niños deben ser fuertes y competitivos. No se trata tanto del juego o juguete en sí, como de la elección estereotipada de las y los destinatarios del mismo. En la escuela también existen expectativas diferenciales de rendimiento y de comportamiento. Así que mandate 8 a pegarme. Encima le pegas tu Ulises, cabón. Pega tu Ulises, cabón. La dedicación, la prolijidad, la buena conducta y el silencio son esperados de las niñas. Silencio, por favor, Morosi. Carrizo. Basta, por favor. ¿Se sientan? Y la inteligencia y la mayor participación deportiva de los niños. Ser chica te complica un poco. Depende del grupo social con el que estás, pero capaz estás en un grupo así como muy estructurado, muy a la antigua. Es como medio cosa de macho. Son muchos los prejuicios porque capaz como sos chica, sos media delicada y todo eso, pero... La gente en general dice que somos machonas, que somos más débiles al caernos. Si no se lastiman y dicen, uy, no, me lastimé y... No quiero andar más. No me gusta este deporte, así. Que aprenden a disfrutar del deporte de todos los días, más allá de la frustración. Las chicas tienden a desarrollar baja autoestima en ciertas áreas de conocimiento, lo que no solo las limita en la escuela, sino que condiciona sus elecciones en estudios posteriores. La naturalización de las ambiciones de poder de los varones les otorga una posición ventajosa, pero como vimos también, los condiciona a la hora de tener que responder exitosamente a esos mandatos sociales. Los mandatos de ser una persona importante y de competir para ganar están muy presentes en la socialización masculina. Del mismo modo que lo están la búsqueda de protagonismo, la valoración de la jerarquía y del individualismo en detrimento de lo colaborativo. ¿Qué es esto? Es la firma de mi mamá, ella firma así, es analfabeta. Vamos a llamar al gabinete psicopedagógico para que citen a tu mamá. Fíjate si te conviene que llamen a mi mamá. ¿Qué, me estás amenazando? Sí, la estoy amenazando. Eso condiciona también sus elecciones a la hora de pensar en vocaciones y profesiones futuras. Yo cuando sea grande quiero ser futbolista profesional o administrador de empresas. De grande quiero ser ingeniera ambiental o profesora de matemáticas. De grande quiero ser futbolista profesional y si no, todavía no tengo algo decidido. Ante la aseveración de me tengo que hacer respetar y si me pegan, pego, los adultos y la escuela deben instalar otra modalidad. Por un lado, encontrar una mediación que prevenga esta situación y por otro lado, las y los jóvenes siempre tienen la opción de acercarse a un adulto y pedir ayuda. Vos ingresaste este año en el colegio, ¿no? Sí. ¿Cómo va la adaptación? Bien. Pero también la opción más válida, negarse a pelear sin que eso menoscabe su masculinidad. ¿De qué te la das, loco? ¿Quién sos, chabón? ¿Quién sos? ¿Qué se toca? ¿Sos guapo encima? ¿Sos guapo encima? Anda, está bien, cuídate. En muchas escuelas, el Consejo de Convivencia, el órgano conformado por representantes de los distintos sectores institucionales, tutores, coordinadores y autoridades, que tiene el propósito de promover un clima institucional saludable y facilitador de la tarea educativa, actúa como mediación e interlocutor legítimo ante los conflictos entre pares, reflexionando sobre actos de violencia.
Siempre que tengo amistades o siempre que salgo con mis amigos a algún lugar, por ejemplo a la casa de alguno, nosotros acostumbramos a abrazarnos nomás por un gesto de amistad que tenemos, o a saludarnos con, digamos, con un abrazo o con una palmadita en la espalda, o gestos, digamos, que usualmente no se hacen tanto por cuestiones, digamos, de ciertas amistades, pero en mi grupo de amigos sí nos acostumbramos a abrazarnos mucho. Sí, a muchos. No, por lo general en las tareas escolares me ayuda más mi mamá. Sí, es común ver a hombres mostrando su afecto. Quiere decir que tienen una buena relación. Sí me enseñaron a cuidar y a limpiar, pero no me enseñaron a llorar. Llorar para mí es algo que te sale, no es algo que se enseña. A limpiar y a cuidar las cosas sí me enseñaron y de vez en cuando lo hago. Sí, me las enseñaron. Yo no soy una persona de hacer esas cosas mucho, porque nunca tengo la necesidad de llorar muchas veces, pero sé que son cosas normales y que no me tengo que sentir mal, o sé que no tengo que estar, por ejemplo, asustado, o debería sentir vergüenza de hacerlas. Mediante la socialización interiorizamos formas de actuar, sentir, valorar, de acuerdo a lo considerado como atributo femenino o masculino. De este modo se estructuran estereotipos, conformando modelos sociales que demarcan roles, que demarcan funciones asignadas y también esperadas. La ESI, al articular aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, ayuda a que reflexionemos y cuestionemos la imposición de esos mandatos y estereotipos sociales. ¿Hablar de ESI es hablar solo de sexualidad? Cuando hablamos de ESI, hablamos de varias cosas que tienen que ver con la sexualidad, pero que van mucho más allá de lo que habitualmente pensamos cuando pensamos en la sexualidad. Solemos pensar que la sexualidad es la genitalidad, pero en realidad la ESI y la sexualidad en general hablan de cuestiones de derechos, hablan de estereotipos entre los géneros, hablan de temas de afectividad. La ESI entonces tiene una cantidad de contenidos y de perspectivas que van mucho más allá de lo que pensamos habitualmente como genitalidad o como relaciones sexuales. ¿Qué implica ser varón en nuestra sociedad? Cuando hablamos de género hablamos de mujeres, pero también hablamos de varones y de otras identidades sexuales o genéricas. Entonces, ¿qué implica ser varón en nuestra sociedad? Tenemos una cantidad de mitos, de estereotipos en los cuales nos hemos ido formando todos y todas, que suponen, por ejemplo, que los varones son más racionales que las mujeres, que los varones son más activos, que son un poco más violentos, que están siempre dispuestos a tener vínculos eróticos o sexuales, que a todos los varones les gustan las chicas y que les gustan muchas las chicas y muchas chicas al mismo tiempo. Y son una cantidad de mandatos que de alguna manera se van insertando, se van formando parte de nuestra manera de pensar y también de criar a los varones en nuestra sociedad. Pero es importante entender que estas cuestiones no son parte de la biología, sino que se han ido construyendo y que la masculinidad y lo que pensamos de los varones en nuestra sociedad es parte de una construcción social, en la cual la ESI tiene mucho para aportar. ¿Qué rol juega la ESI en los procesos de construcción y de construcción de las masculinidades? La ESI tiene un papel fundamental en la manera como podemos deconstruir las masculinidades que estuvieron basadas en algunos estereotipos muy rígidos y en reconstruir otras formas de masculinidad que se acerquen más a las sensibilidades, a los deseos y a cómo sienten los varones hoy en día. ¿Hay otras maneras de la masculinidad que resistan a la visión dominante? Así como hay ciertas masculinidades que se suelen llamar masculinidades hegemónicas porque tienen mucho que ver con una cantidad de estereotipos y mandatos sobre los cuales todos y todas hemos sido criados y que seguramente todos y todas podemos reconocer a qué se refieren.
ser más violento, ser menos emotivo, ser más racional, tener más iniciativa, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que esa no es la única manera de vivir las masculinidades. Hay muchas maneras, yo diría que hay casi tantas maneras de vivir las masculinidades como varones y hombres hay en nuestro planeta. Lo que pasa es que muchas veces se acotan porque frente a un mundo que impone ciertas normas es muy difícil a veces responder, contestar, tener más libertad para vivir otro tipo de masculinidades. Pero sin duda hay muchas maneras, las masculinidades gays, pero también las masculinidades heterosexuales que prefieren vínculos más amorosos, menos violentos, las masculinidades que valoran los cuidados de otras personas, los cuidados de, por ejemplo, de hijos, de hijas, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras y el desafío es ampliar las maneras para que todos y todas puedan sentirse más cerca de su manera de vivir y de sentir en relación con la masculinidad. ¿La masculinidad hegemónica solo la pueden ejercer los varones? A veces solemos pensar que todos los varones son machistas o que solamente los varones pueden ejercer machismo. Lo cierto es que eso no es así. No todos los varones son machistas, ni todos los varones participan de cierta masculinidad dominante o hegemónica, pero tampoco sería cierto que ninguna mujer es machista o ejerce situaciones de machismo. Cuando educamos a nuestros hijos con una suerte de estereotipos de masculinidad que suponen que los varones son más violentos, que siempre tienen que tener iniciativa sexual, etcétera, etcétera. También a veces las mujeres, como profesoras o como madres o como amigas o tías, estamos ejerciendo algunas formas de machismo. Entonces es muy importante que todos y todas estemos alertas de la manera en cómo, sin darnos cuenta, a veces lo vamos reproduciendo y vamos construyendo formas de relación que tienen que ver con la masculinidad hegemónica y que terminan siendo machistas y nocivas para muchas identidades. ¿Cuáles son los nuevos desafíos de la ESI? La ESI tiene hoy muchos desafíos en nuestro país. La ESI es una ley que está sancionada en el año 2006, pero todavía hay muchas escuelas que les cuesta introducir la ESI en sus aulas, en sus formas de gestionar, etcétera, etcétera. Entonces, el primer desafío es que se comprenda que la ESI no trata de ideologizar a nadie, no trata de generar sujetos con ningún formato en particular, sino que más bien intenta desarmar ciertos mandatos que han sido, como vemos, muy corrosivos en nuestra sociedad, porque finalmente se ha logrado, se ha generado una forma de construir relaciones de género que muchas veces terminan en violencias, terminan en discriminación de una cantidad de personas, y lo que trata la ESI es de poder que se cumplan los derechos de todos, de todas y de todes de una forma igualitaria. Entonces la ESI tiene hoy el desafío enorme de llegar cada vez más a los chicos y a las chicas de nuestro país, de que los docentes y las docentes puedan introducir sus contenidos a sabiendas que no están generando ningún daño en los adolescentes ni en las adolescentes, sino todo lo contrario. Y que las familias también se acerquen con más confianza a pedir más ESI, a que participen junto con las escuelas, a que conozcan los contenidos, para que realmente no haya tanto miedo frente a la ESI, porque es una metodología y un contenido que nos va a ayudar mucho a tener una sociedad mejor, más cuidada, más libre y más segura. Como vemos, la ESI es una llave imprescindible para seguir pensando colectivamente estas respuestas y abrir a nuevas preguntas, seguramente igual de imprescindibles, porque de lo que se trata es de abordarlas críticamente para no reproducir mandatos sociales que afectan nuestras maneras de vincularnos afectiva y respetuosamente. Afortunadamente, y por todo el trabajo que se viene realizando, podemos ver que algunas de estas cuestiones están siendo revisadas y hoy hay muchos niños, niñas y adolescentes que están pudiendo pensarlas críticamente. ¿Te dan terror los pinchazos? ¿Te gustan las telenovelas? ¿Jugaste con muñecas?
¿Te gustaría ser amo de casa? ¿Usás ropa de color rosa sin problemas? ¿Podés decirle no a una pelea? ¿Llorás cuando te emociona mucho algo? ¿Lavás los platos seguido? ¿Sos romántico? ¿Saludás con un beso a tus amigos? Como vimos, los estereotipos funcionan como un guión que intenta marcarnos cómo debemos vivir, qué cosas están permitidas y cuáles están prohibidas. Muchas de esas ideas representaron desigualdades que perjudicaron a las mujeres. Pero hoy quisimos invitarlos e invitarlas a pensar sobre los estereotipos que condicionan a los varones, imponiéndoles una masculinidad fuerte, rígida y hasta violenta. Por eso seguiremos compartiendo espacios como los que propone la Ley de Educación Sexual Integral para pensar y pensarnos. Y seguir analizando críticamente los estereotipos con los que convivimos. Porque ser varones no tiene que significar ser violentos.